Marina Bazaga, mi psicóloga. Estamos aquí como si estuviéramos prácticamente en sesión. Me hace muy feliz que estés aquí. Bienvenida al podcast de Lo Hablamos Todo. ¿Cómo estás? Hola Rochi, muchas gracias. Pues muy bien. Contenta por estar aquí y también por verte a ti hacer algo que sé que te hace muy feliz. Así que enhorabuena por este pasazo. Cuando saqué el tema, vamos a hablar un poco de cómo son esos momentos en la vida cuando te sientes un poco descolgada, ¿no? Como cuando hay cambios muy repentinos o se dan ciertas situaciones en los que te sientes como un poco descolgada o perdida o sola y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque en el momento que lo saqué para que la gente hiciera preguntas o nos contara momentos de su vida en el que pueden estar y sentirse así, había muchísima cantidad de mujeres que entiendo que están más o menos en la misma edad o en el rango de edad que tengo yo, que se sentían igual. ¿Es algo que ves mucho en consulta? Sí, es uno de los motivos frecuentes, no solo por la edad, aunque obviamente ese cumplir los 30, llegar a los 35, tanto por lo que a nivel social nos han contado que debe pasar, como por otras cuestiones como biológicas, ¿no?, de la mujer en relación a poder ser madre, por ejemplo, es un tema, ¿no?, que a la gente le puede hacer sufrir, que le genera inquietud, en muchas ocasiones incluso un alto nivel de sufrimiento psicológico, porque además se sienten muy incomprendidas por el entorno, pero bueno, también porque a veces la vida gira de repente, te sucede algo e impide que sigas como el ritmo naturalmente estipulado, ¿no?, sobre lo que deberías hacer. Así que sí, digamos que es un tema como muy frecuente. De hecho, me hizo gracia porque fue un tema que además pensé a raíz de tratarlo nosotras en terapia, ¿no? Un poco por mi situación en cuanto a la maternidad, ese sentirte un poco descolgada porque tu vida cambia a nivel logístico, por la organización, porque tienes amigas sin hijos en ese momento y me decías, bueno, Rochi, que en el fondo es lo mismo que te puede pasar de aquí a unos años si de repente, Dios no lo quiera, tú te divorcias y tus amigas están todas casadas y con hijos y te encuentras un fin de semana que tu marido tiene a tus hijos y tú no tienes nada que hacer, pues tienes que empezar, ¿no? Es como, se pueden dar muchos de esos momentos. La maternidad es un tema especial porque es verdad que se produce un gran cambio, ¿no?, a multitud de niveles, luego si quieres hablamos un poco más de esto, pero bueno, quitando un poco como la complejidad del tema que puede hacer que se deriven aún más sensaciones de soledad, de incomprensión, cualquier cambio que suponga que no te veas acompasada, ¿no?, con tu entorno social de referencia puede hacer que a la luz de esa comparación te sientas pues más sola, más triste, con más miedo, con más incertidumbre y que desde luego se suponga tener que agitar de alguna manera lo que hasta ahora has hecho para empezar a probar a hacer cosas distintas, porque hay muchas vías, ¿no?, para seguir sintiendo satisfacción, acompañamiento, y sabemos además que tener una red de apoyo es fundamental, ¿no? Y a veces si no está disponible la de siempre por sus propios procesos, tenemos que poder hacer algo, ¿no?, para sentir que también contamos con ese apoyo. Es decir, conocer gente nueva, por ejemplo. Por ejemplo, conocer gente nueva, poder comunicar incluso en nuestro entorno, ¿no?, que nuestras rutinas han cambiado y venimos necesitando otro tipo de ajuste. Probar a hacer cosas también solas o solos, que esto suele dar también muchísimo vértigo, ¿no?, porque venimos estando acostumbrados a que sea de una manera, con las mismas personas, y a veces ese dar el salto a empezar a hacerlo de forma más autónoma e independiente, pues también da muchísimo vértigo. Pero sí, digamos como que ampliar el repertorio y tener diferentes formas de poder hacer las cosas que son importantes suele ayudar mucho en ese momento. Y creo que también es interesante esta charla por el hecho de que no solo sirva para que gente que está en ese tipo de situación normalice y diga, vale, a mí me está pasando, pero es que es algo normal y que pasa a muchas personas en ciertas situaciones diferentes, sino también para entender, ¿no? Imagínate en mi caso, que a lo mejor yo soy la madre, la amiga que ha sido madre, pero que una amiga mía que no ha sido madre pueda entender por lo que estoy pasando yo, o una amiga o un familiar que nunca ha estado divorciado pueda entender el cambio tan grande que puede suponer, ¿no? Porque no es solo tú como individuo, sino también tu entorno. Claro. Ojalá sirva, ¿no?, como para hacer una visión 360 de cómo afecta a todas las partes, porque muchas veces el entorno tampoco llega a ser consciente, si no está sufriendo esos cambios, de cómo impacta hacerlo de siempre en la otra parte, ¿no?, que sí que ha sufrido un terremoto y tal, un cambio muy potente o muy profundo, y dan un poco como por hecho que todo debería ser como hasta ahora. Y es necesario a veces, ¿no?, como
cierto nivel de generosidad y de transformación para adaptarse a nuevas rutinas y que ese vínculo pueda seguir dándose, porque en realidad es posible. Una de las cosas, si te parece, lo que vamos a hacer es como ir a ejemplos prácticos, ¿vale?, que nos ha ido dejando la gente, que muchos de ellos me parecían muy buenos, y creo que el primero es el peor, que es el compararte con el ideal que tú tenías construido de lo que iba a ser tu vida a los 25, ¿no? Además, yo me acuerdo de esto que tenía con una amiga que me decía, es que yo a los 25 me veía casada, me veía ya a punto de quedarme embarazada para mi primer hijo. Le decía, pero es que muchas veces no se piensa, como que estás tan en tu momento de no he encontrado lo que quiero hacer, que no te das cuenta, que yo lo pienso mucho y digo, es que a lo mejor la que se casa con 25, con 32 se está divorciando. ¿A qué eso no lo has pensado? Porque no ha elegido a la persona correcta y tú casándote con 33 has encontrado a alguien mucho más afín a ti y en ese momento lo has hecho más tarde, pero es para toda la vida. O sea que también yo creo que ese punto de compararse, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo lo tratarías tú y cómo le dirías a una persona que se pone esa presión encima porque vive con ella de debería haber sido así y mi ideal es este? A veces dibujamos un mapa sobre cómo debería ser nuestra vida, ¿no? Y vamos tan pegados a ese mapa que no nos da tiempo a ver de verdad qué hay en nuestro territorio y en nuestra experiencia. Eso limita a veces que veamos que el territorio es más grande de lo que nos habíamos contado el mapa, que actualicemos ese mapa a nuestra versión actual, que puede ser muy distinta a lo que allí entonces nos prometimos, deseamos y quisimos. Y la invitación un poco es, por un lado, ¿no?, como a repensar si nuestro yo de ahora quiere lo mismo que entonces, por mucho que entonces tuviéramos un montón de deseos y de ilusiones. Poner un poco en duda incluso que esa fuera la mejor versión, ¿no?, que podríamos vivenciar, porque la vida tiene muchísimas cosas. Pero luego yo creo que hay una cosa fundamental que pasamos un poco como por hecho, ¿no?, que lo dejamos un poco de lado, y es la gran diferencia entre vivir en torno a valores versus a cumplir con objetivos, ¿no? Una vida basada en objetivos pues tiene como el riesgo de que, bueno, vas a estar encaminado a ciertas cosas, pero una vez que lo cumplas puedes llegar a sentir mucho el ¿y ahora qué?, ¿no? Es decir, ahí estás enfocada como un resultado. Una vida basada en valores, entendido esto como ese vivir con intención, conectado a lo que para ti es verdaderamente importante, ¿no?, al propósito, a esa manera tan particular y especial de cómo te gusta hacer las cosas, ¿no? Esto te permite como una fuente inagotable de cosas por hacer que te pueden generar satisfacción. Y digo inagotable porque es una dirección, ¿no? Te marca un poco ese sentido, ¿no?, lo que te va a nutrir. Pues, por ejemplo, si amas crear, eso no se acaba nunca, por mucho que crear un proyecto sea algo que termine y tengas que empezar otro, ¿no? Pero si solo te has orientado a este proyecto y termina, y no estás ubicada, ¿no?, en qué más cosas en torno a ese valor te pueden satisfacer, la sensación de vacío es mayor. ¿Qué suele pasar? Y de hecho esto es una de las cosas que vemos mucho en consulta, que las personas viven muy desconectadas de ese para qué, ¿no?, de ese valor, y muchas veces se están peleando con lo que se han contado que tiene que ser su vida, está el malestar porque no tienen lo que querían, más la lucha añadida que genera sufrimiento, y eso va enterrando muy por debajo el poder dedicarse verdaderamente a accionar en la vida de otra forma que sea significativa, y acaban al final más desconectados aún. Así que esto es un punto importante. Me gusta la comparación además del mapa, porque es verdad que igual que Google Maps se actualiza, en la vida hay obras y hay cambios y hay momentos súper clave de cómo te gira, ¿no? Y eso que tú decías, que muchas veces los valores serían como los cimientos, ¿no?, a los que estar más atado, y que si tú al final tienes como esos valores, por más que vengan cambios, no te agobia tanto que el plan no salga. Sigue habiendo cosas por hacer, eso es. Si la vida te gira, pues tú puedes pegar como otro volantazo, ¿no?, y buscar otra forma. Y de hecho es necesario, porque a veces no podemos tener todo lo que queremos, ¿no? Y la vida no acaba ahí, siempre y cuando tengamos claro qué más cosas nos pueden satisfacer en la vida. A veces hay que buscarlo, es decir, no está claro, ¿no? Siempre ubicamos esto de entender nuestros valores con palabras, y a veces no es tanto eso como descubrir esas sensaciones que te generan especial chispa y vibra, y a veces hace falta otra persona que te dé ese reflejo, ¿no?, de aquí te veo especialmente viva, para que tú reconozcas, wow, esto es importantísimo para mí y no me había dado cuenta. De hecho, creo que muchas veces nos pasa que dejamos olvidado
lo que nos gustaba hacer de pequeños, ¿no? Que te mantiene vivo y te gusta, yo que sé, a la que le gusta pintar y por la vida que llevamos, que al final es como súper rápida y de locura, te olvidas de volver a esas pequeñas cosas que te hacen feliz, ¿no? O pasó mucho en pandemia, que yo creo que la gente volvió a reconectar con cosas que había dejado olvidadas y te vuelves a sentir como en ese punto de lo que te gusta realmente hacer. Claro. La vida nos lleva a los deberes, ¿no? Muchas veces y nos olvidamos de jugar, pero estos valores de los que te hablaba realmente se empiezan a gestar desde que somos muy pequeños. Entre lo que hacemos y lo que los de alrededor, que suelen ser adultos, nos van diciendo sobre cómo nos ven haciendo esto, ¿no? Qué bien se te da, te veo disfrutar, qué creativa. Y efectivamente a veces hay como que volver atrás y recordar qué me apasionaba, dónde pasaba tantas horas metida que hacía que se me olvidara el paso del tiempo, porque por ahí suele haber un rastro interesante que empezar a seguir y rescatar. Eso es un buen punto. Otra de las cosas que nos decían, que a mí me ha pasado también, es ese evolucionar y ver que con tus amigos, que tú evolucionas de una forma y que con tus amigos, con a lo mejor los que fuiste al cole o estudiaste la carrera, solo tienes en común eso, el haber estudiado con ellos, que si les conocieras ahora no serían esas personas con las que harías vida o con las que tienes cosas en común, ¿no? ¿Eso cómo se lleva? O sea, ¿cuál es la solución? Primero, yo creo, para no comerte tanto la cabeza, porque creo que muchas veces le damos mucha importancia a eso y nos olvidamos del resto, es como, joder, mis amigos no les gusta lo mismo que yo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué soy la única a la que le pasa esto? Porque el resto siguen haciendo lo mismo. Y cómo encontrar otra forma de ubicarte y de encontrarte en lo que sí realmente te gusta. Yo creo que nos cuesta repensar a veces desde dónde nos estamos relacionando y seguimos en esa inercia de cómo una vez coincidimos, que por cierto, cuando somos pequeños no elegimos con quién nos estamos relacionando, ¿no? Eso tiene más que ver con el contexto más cercano, con la vecindad que te ha tocado, con la familia que te ha tocado. Nos cuesta repensarlo y es necesario porque efectivamente lo que nos hizo coincidir puede no ser lo que nos mantenga unidas ahora y pueden no ser relaciones que verdaderamente nos generen satisfacción, seguridad, incluso una nutrición, ¿no? Más profunda. Y si no lo pensamos en esto, si no le damos una vuelta, podemos estar perdiendo la ocasión de conocer a gente con quien sí conectemos, ¿no? A nivel de visión del mundo, de hobbies compartidos. No es que necesitemos estar siempre en lo mismo para poder mantener una relación, pero si lo que sucede es que más allá de compartir pues esto, una carrera o un hobby, la relación también se empieza a debilitar porque lo que nos unía deja de estar presente, que es el esfuerzo que hacíamos por conectarnos, el tiempo común que intentábamos dedicar, inevitablemente eso se cae. Yo siempre digo esto de que el amor se hace, ¿no? Como un verbo, ¿no? Querer implica acción y si no se pone de esto cada día, si no se riega, es fácil que se caiga y que eso se marchite. Y esto pasa en muchas relaciones. Y a lo mejor está bien y hay que transitar ese duelo y abrazarlo porque forma parte de la vida mientras llegan otras relaciones nuevas. Que eso va un poco ligado a otra cosa que nos decían, que es soy yo la que siempre escribe, soy yo la que siempre está, ¿no? Y eso yo creo que se da más cuando estás en cierta edad, que además es como que tus amigos son tu mundo, pero que luego hay gente que sigue muy atada a esa forma de ser, ¿no? De preocuparse por los demás, de estar, de preguntar, de apuntarte en la agenda cuando van a operar a la madre de uno, o sea, de tú ser ese tipo de personalidad y no recibir lo mismo a cambio. Entonces quizá esa frustración venga de que tú lo estás esperando, ¿no? Que la otra persona sea como tú. Sí, bueno, este tema es doloroso, ¿no? Porque siempre hay una parte dando con la expectativa de que ahí pasen cosas. A veces hay un rol muy establecido, ¿no? En los propios grupos hay una persona que siempre llama, como tú dices, hay una persona que es más dejada y además esto está normalizado, ¿no? Como es que soy así. Pero también yo creo que aquí es importante pensar qué reglas implícitas venimos siguiendo sobre lo que se espera de nuestras relaciones. A veces pensamos, si yo hago X, la otra persona debería darme X. Y esto puede ser muy ideal, pero no siempre se cumple. Y entonces desde ahí hay que volver a pensar, ¿y para mí sigue siendo importante comportarme así porque va ligado a mi valor o únicamente lo hago esperando algo a cambio? Porque si es desde aquí, se nos va a caer. Si es desde el otro lado, a lo mejor nos mantenemos, pero ojo, que también nuestras emociones y lo que sentimos ahí pueden ser un gran recurso para ayudarnos a ver si tenemos que hacer algún cambio. Por ejemplo, si yo siento decepción de manera recurrente en un grupo porque nunca recibo cuando estoy incluso en un mal momento y yo siempre estoy para otras personas, esa decepción me puede estar mandando el mensaje de
toca marcar límites, toca pedir un cambio o incluso recolocarme de otra manera, ¿no? Y eso también es actualizar qué viene pasando, ¿no? Más allá del discurso sobre, ¡buah, esta amiga significa esto para mí! Pero en el presente, o lo fue, y ya no lo es. Tal cual, y es verdad que es súper doloroso como dejar ir eso. Hay otro tema que yo creo que además cuando nos acercamos a estas edades, ¿no? O incluso más mayor porque te has divorciado o lo que sea, el tema pareja. Todas mis amigas tienen pareja y yo no. Se hacen planes a los que van todo parejas y yo no. Y yo tengo amigas que lo llevan fenomenal y les da igual y se vienen con nosotros, haya pareja o no. Y hay amigas incluso que se han planteado cambiar, o sea, ir a buscar en otro país su momento porque están llevando mucho peor ese momento de evolución de todo su entorno que ella no está teniendo, ¿no? ¿Cómo se hace para lidiar con eso sin que sea algo que te trastoque en tu día a día, ¿no? Que yo creo que es como la herramienta base para no sufrirlo. Bueno, es que depende, ¿no? Porque aquí el entorno también tiene su impacto, ¿no? Si todos mis amigos que tienen pareja saben hacerme el hueco de no tener pareja y efectivamente nos encontramos ahí, maravilloso. A veces lo que pasa es que el grupo tampoco se adapta y está esperando que te guste el mismo tipo de planes y no llega a poco a comprender que tú necesites otras cosas. Pero también hay una otra cuestión que tiene que ver con lo que yo puedo llegar a sentir cuando estoy cerca de gente que tiene relaciones y ya no la tengo. ¿Por qué? Porque a día de hoy, y no porque esto deba ser así, pero pasa a nivel social, no tener pareja se sigue viendo como un fracaso, como una pérdida. Y esto inevitablemente es algo entonces que puedes sentir cuando te acercas a una persona que sí que tiene una relación de pareja, ¿no? Jo, te siento a ti con éxito y a mí me siento fracasada. Y a veces hay como que poder sobreponerse a esto por poder cultivar aún así una relación que es central e importante, aunque obviamente si en tu proyecto de vida está compartir y poder tener un proyecto de pareja, tú vas a tener que accionar de múltiples formas, ¿no? Poder reunirte con más personas que se encuentren en una situación similar y que puedan compartir tiempo contigo, hacer un tipo de plan diferente. Entonces yo creo que es una cuestión de flexibilidad por ambas partes, ¿no? Por ver si saben ver más allá de su contexto más inmediato y trabajar la relación o no. Y incluso es una muy buena ocasión, ¿no? Para que una persona se desenvuelva más allá de la relación de pareja, porque a veces obviamos nuestra identidad y nos hemos aprendido a entender y a conocer siendo con otro o con otra, y es interesante, ¿no? Volver a descubrirse a una misma desde la nueva situación y que el entorno también nos conozca. Y yo creo que luego también hay que es una reflexión que iba haciendo ahora a medida que hablabas, que el entorno también tiene una presión en cierta parte en esto que dices de tener pareja es tener éxito, y luego también creo la forma de conocer a la pareja, cómo ha evolucionado, porque como que yo tengo amigos que todavía ven mal meterse, porque yo digo, joder, si yo me quedara soltera ahora misma, seguramente tendría que tirar de alguno, porque no me encanta salir de fiesta. Como que no, me parece más fácil acceder por algún tipo de aplicación, que ahora además hay como mucho más sofisticadas en las que puedes acceder a conocer a gente parecida a la tuya, pero se ve todavía como que tu novio sea de Tinder como un fracaso, ¿no? O algo que no está bien visto, y sin embargo a mí me parece una herramienta que para algo está ahí, o de Bumble o de cualquiera, que incluso hay algunos que tienen muchos más filtros. ¿Por qué se sigue viendo tan mal? Bueno, a veces es cuestión de prejuicios, ¿no? Pero no usamos las redes sociales para hablar con nuestros amigos, no nos tiramos a veces mucho tiempo sin quedar en persona porque comprendemos un WhatsApp como algo equivalente a tomar un café. ¿Y por qué entonces conocer a alguien por una red social es algo tan negativo? En realidad lo que hay en una red social es lo que hay en la calle. Lo único que cambia es la forma en la que empiezas a conocer, que quizás la dinámica es algo distinta, que hay otro lenguaje, que hay otros códigos que hay que conocer, pero sigue pudiendo pasar lo mismo de siempre. Creo que también es muy fácil juzgar esto cuando tú tienes tu relación de pareja histórica, acomodada, conocido de toda la vida, ¿no? Y todo lo que se sale de lo conocido se convierte en peligroso. Esto también es una cuestión de lenguaje, ¿no? Y de cómo derivamos. Y es fácil desde ahí decirle al otro, no, cuidado, no te acerques. Pero si ponemos la lupa de cerca, a veces no está pasando nada tan raro y de hecho puede ser muy útil, ¿no? No solo para parejas, sino para otros planes. También tenemos redes sociales y muchas aplicaciones para poder conocer a gente, y no es solo para tener un vínculo sexoafectivo, es para compartir un hobby, para pasar un día, para irnos de vacaciones. Depende del uso que se haga de esto.
Que de hecho también no lo teníamos contemplado, pero otro cambio de vida grande puede ser, por ejemplo, cuando te vas de ciudad y este tipo de aplicaciones también ayudan a conocer a gente de esta manera. La maternidad, que es un tema que además no se va a reducir a esto el podcast, pero es verdad que yo creo que de repente cuando entras en la maternidad ves como el clan de las madres, que yo lo veía de fuera y decía, pero porque hay, ¿sabes?, como tanta cosa alrededor de la maternidad, pero cuando entras te das cuenta de lo que te cambia la vida y de lo fuerte que es ese cambio con respecto también a tu yo anterior, ¿no? Yo hice un podcast sin ser madre que se llamaba Se vuelve a ser la misma tras ser madre y ahora entiendo que es prácticamente imposible. O sea, creo que ya no solo por lo que tú sientes, sino por ese cambio de cara a tu entorno social, ¿no? Yo misma, al final te pasa que, no sé si es por ser hombre o mujer, pero creo que los chicos tienen más hobbies en general, de hobby como tal de salir de casa y por lo general, por lo que yo hablo con mis amigas, mi hobby sería quedar a tomar un vino y hablar con mis amigas, ¿no? Ese sería mi hobby. Pero me parece que al final nosotras... por ejemplo, yo me levanto a las 7:30 de la mañana por sistema ahora, no porque quiera, y claro, que me encantaría quedar a desayunar con una amiga, pero mis amigas, las que no son madres, están durmiendo todavía, las que ya son madres, a lo mejor una lo tiene malo y entonces para no juntarlos no te ves, cada una tiene su calendario, a lo mejor a ella le toca ese día su hobby por la mañana, o sea, dedicado, o sea, es un momento en el que por donde te encuentres, también incluso de tú siendo madre de un niño de 3 meses versus la que es de 1 año y medio, las siestas no coinciden, o sea, es como un momento en el que ya hacer todo lo que te apetecía en el momento que te apetecía, que oye, luego habrá también muchas madres que digan, pues yo acoplo a mi hijo a todos absolutamente mis planes y viene conmigo como una lapa, totalmente lícito, pero dependiendo también del hijo que te toque y de lo fácil que sea, ¿no? Entonces, ese momento en el que estás como un poco sin saber qué hacer y muchas veces también da como vergüenza, ¿no? Yo tengo un grupo de WhatsApp con madres, algunas que ni conozco, y mucha gente me decía, qué vergüenza, me voy a meter ya yo, suficiente tengo con lo que tengo para meterme en un grupo, y en el fondo dices, joder, es un grupo donde se sabe que vas a contar lo que vienes a contar y todo el mundo te escucha porque está en la misma situación y necesidad que tú, ¿no? Pero nos cuesta, o sea, hay mucha soledad en esa parte de maternidad y no sé lo que has visto tú en consulta, aparte de a mi persona, pero que hayas visto y cómo es bueno tratarlo o desde qué parte se ve como algo más que se transiciona mejor. Lo que dices es importantísimo, ¿no? Un grupo de más personas en la misma situación que entiendan las particularidades. El proceso de la maternidad es uno de los que más cambios a nivel fisiológico, hormonal, cognitivo y social impactan y generan y a los que hay que adaptarse. Y a esto sumarle la cantidad de mitos que hay en torno a lo que se supone que es ser madre, lo que debes sentir, cómo debes hacerlo. Y también hay un conflicto de roles porque hay un giro, ¿no?, en el foco, ¿no? Pasas de tenerlo a ti como en tu yo mujer, ¿no?, con tus preferencias, tus trabajos, tus hobbies, tus amistades, a ponerlo en el bebé, inevitablemente porque toca, ¿no? Y esto a una le cuesta entenderlo, ¿no?, como llegar a encajar esas piezas y al entorno también. Entonces, ¿cómo no acudir a un foro que comparta la misma situación y con quien hablar el mismo idioma y poder tener a mano la comprensión que se está necesitando? Obviamente va a costar, ¿no? Pero también parece que a la vuelta de un paso como ese, ¿no?, del vértigo de salir a conocer, de meterte en un grupo o de hacer vecindad en la comunidad, ¿no?, y acercarte al parque con más madres y empezar a hablar, está también sentir esa situación, ¿no?, de apoyo social que vemos que es tan importante. Y en maternidad lo es a nivel fundamental. Luego está, como decimos siempre, ¿no?, lo flexible que también tu entorno pueda llegar a ser. No tenemos que estar en la misma situación vital para poder seguir juntas, ¿no? Lo que pasa aquí es que en muchas ocasiones la gente no está dispuesta a hacer renuncias, a adaptarse, ¿no?, a cambiar de temas de conversación y quiere que todo siga como siempre, pero en realidad es compatible. Fíjate que en consulta las terapeutas no tenemos que pasar por todas las situaciones de las personas que llegan a sesión para poder generar comprensión o tener comprensión real sobre lo que esa persona está pasando. Lo que hacemos en el fondo es tirar de ciertas habilidades, ¿no?, de empatía, de escucha activa, de toma de perspectiva, y eso nos permite entrar en el mundo de la persona. Y esto está a mano.
de las quedadas cotidianas, ¿no? Pero sí que requiere una disposición. Y es que en esas quedadas, claro, alrededor de la maternidad está también la parte contraria, es decir, que a lo mejor todas sus amigas empiezan a ser madres y ella no. Y nos decía una, y yo no sé ni siquiera si quiero serlo. Y estoy metida en una conversación que es verdad y que no sé por qué, es un fenómeno que se da, pero al final cuando nos juntamos madres tiendes a, muchas veces, porque es como tu centro de muchas cosas, hablar de todo lo que gira alrededor de los niños. Y me parece muy difícil también, porque es verdad, o sea, ser esa otra cara, y es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que al final es buscar como esa salida a si esto no te está gustando o no te estás sintiendo cómoda, buscar como otras alternativas y no frustrarte en el, joder, es que mis amigas, que antes eran mis amigas y hablábamos de la quedada de la noche, ahora no hablan de otra cosa que X. ¿Cómo Claro. se lleva esto? Pues es difícil porque a veces hay como que casi llamar la atención, ¿no? A la gente que no se está dando cuenta de esto, ¿no? Pero va a ser necesario comunicarlo. Chicas, hablamos siempre de lo mismo, está fenomenal, pero a mí me gustaría contaros ahora también cómo me está yendo en estas entrevistas de trabajo, que estoy haciendo un cambio profesional. Si lo que encontramos es que el entorno no acoge esto, pues bueno, ya tenemos también mucha información, ¿no? De lo que viene pasando. Y en parte es normal, pero yo creo que cuando se quiere hay muchas cosas que son más compatibles de lo que pensamos. Pues yo creo que cada una además tiene su situación y es verdad que es muy difícil juzgar, pero qué importante es eso que dices de comunicárselo a tus amigas, si se supone que son amigas de toda la vida o que es tu familia y es algo que a ti no te está haciendo bien, ese comunicar y decir, oye chicas, qué genial, pero estoy yo aquí, si no os importa podemos hablar de otra cosa, tal, o sea, creo que eso falta todavía. Sí, el comunicar esa parte. Muchísimo. Y esta herramienta es tan importante para todas las casuísticas que pueden acontecer en la vida, simplemente porque puedes no estar preparado, ¿no? Aunque te pase algo, voy a ponerte un ejemplo muy duro, ¿no? Pero imagínate que pierdes la vista, ¿no? Y estás escuchando un montón de conversaciones sobre todo lo que se puede ver y hacer con visión, ¿no? Antes de que te pasara esto, en función del momento en el que te pille, si ya te has adaptado a la nueva situación, a lo mejor puedes tolerar todo eso, pero al principio con el impacto te puede costar mucho más. ¿Cómo no poder comunicar a tiempo? No puedo con esto, necesito ir a otro ritmo, o que podamos hablar de otras cosas, o que adaptemos el plan, porque yo no puedo pasar por ahí como pasaba antes. Nos hace falta esto. Esto es lo que nos acerca, en el fondo. Tocar la vulnerabilidad. Independientemente de cada situación. Un tema importante, que además creo que cada vez que se saca tiene mucho tirón, porque yo creo que cuesta todavía decirlo, es el tema de la infertilidad, que me parece súper complicado comunicarlo, tanto si te está pasando a ti, y me parece súper complicado ser también la otra persona si tienes a alguien cercano a quien quieras que le está pasando. Porque yo he tenido casos alrededor y creo que es muy duro porque hay gente que lo comunica y lo lleva mejor y otra gente que se pone desde el lado de, mira, es que esto a mí, o sea, de un poco a la defensiva de no quiero hablar de esto, no me digas que me llegará, o sea, como todas esas respuestas tipo que además la sociedad tiene como muy marcadas pero que son muy difíciles. Entonces me parece interesante, porque es algo de lo que han preguntado mucho, saber cómo comunicarse para evitar eso desde el lado de la persona que lo está sufriendo y también cómo sería la mejor manera de tener herramientas para ser la otra persona, ¿no? Es decir, imagínate que tú sabes que a una amiga le está costando muchísimo y tú te quedas embarazada de tu segundo. ¿Cómo se lo dices a la otra persona o cómo lidias con eso? Claro. Este tema es complicado porque además personas que se encuentran en ese proceso también arrastran como duelos encadenados, ¿no? Como esa carga de un montón de intentos fallidos y este dolor también pesa muchísimo, ¿no? Y hay veces que el entorno ni siquiera lo sabe. Cuando no queremos que la gente lo sepa, es complicado pedir también que la gente tenga la calidez adecuada, ¿no? Si yo no sé que estás en un proceso de infertilidad y no anticipo esta posibilidad, pues me puedo ver hablando con una naturalidad que no tenga por qué saber que te va a impactar. Entonces, a lo mejor sí que es más útil poder decir, estoy en un momento complicado respecto a esto, no hay que dar todos los datos del mundo, ¿no? Contar cada parte del proceso, pero sí el hecho de que nos toca, ¿no? Y nos duele de alguna manera y que preferiríamos no hablar de eso en ese momento. Y a la otra parte, incluso también, si está viviendo un momento muy dulce y ya es consciente de que hay otra persona que no es así y sufre con este tema, puede anticipar. ¿Quieres que hablemos de esto o preferirías no estar presente? ¿Qué necesitas tú? ¿Te puede incomodar? Y voy a repetir otra de las cosas que te he dicho.
A veces, y perdona que sea tan directa, pero es que el entorno no está dispuesto a sentir tu malestar porque implica renunciar por un momento a parte de mi felicidad. Pero si verdaderamente queremos sentirnos comprendidas y conectadas, es en esa vulnerabilidad de poder hablar y escuchar lo que el otro siente y lo que está vivenciando donde nos vamos a encontrar. Y esto pasa por no correr a dar instrucciones directas sobre cómo tienes que vivir, sobre cómo tienes que tomártelo, sobre cómo te tienes que sentir, ¿no? Incluso frases muy positivistas, ¿no? De todo va a salir bien o no. A veces no sale bien. Y no preparamos y acompañamos a la persona si la estamos cegando con una realidad que puede no ser lo que va a acompañar, ¿no? Nos da miedo llegar a sentir, ostras, este dolor es real y a lo mejor no tiene vuelta atrás. Y esta persona, de manera natural, no puede tener hijos. Y esto pasa y es respetable y tenemos que poder acogerlo, ¿no? A veces estamos pegadas a nuestras gafas sobre cómo es el mundo porque es lo que nos ha pasado, pero no es lo que pasa todo el rato. Sí, además que tú tienes esa sensación, o sea, muchas veces además que las preguntas son como por norma, ¿no? El preguntarte, oye, ¿qué tal tu hijo? Y tal, y a lo mejor en ese momento a esa persona ni le interesa saberlo porque no le hace bien y lo nota la otra parte, el decir, me acabas de preguntar qué tal mi hijo, pero cuando te estoy contestando estás a otra cosa, o sea, que no te interesa realmente, entonces no sentir el que tienes que preguntar y interesante y querer por lo que la sociedad te dice, ¿no? Si como amiga me dices, oye, perdóname si no te pregunto tanto por este tema o por cómo está tu bebé o por cómo está yendo tu posparto o tal, porque ahora mismo yo no estoy preparada para preguntarte eso. Podemos hablar de 1000 cosas más, ¿no? Pero que creo que es tan fuerte el arma de la comunicación para eso que solucionaría muchísimos problemas. Sí, lo que pasa es que comunicar es estar dispuesta a sentir. Y muchas veces no comunicamos por esto mismo, porque no queremos sentir nada. Y es más fácil pasar de puntillas. Eso es verdad. Pero eso es lo que nos acerca, encontrarnos en esa vulnerabilidad. Y esa parte de empatía, ¿no? Que yo creo que muchas veces falta mucho en la sociedad la parte de la empatía. Otra cosa que también me dijeron y que a mí me pilla de lejos, pero que es verdad que hay seguidoras en ese rango de edad y me parece interesante, es el tema del nido vacío. Es decir, bueno, y antes del nido vacío, incluso cuando te has centrado mucho en tus hijos y tus hijos empiezan a ya no necesitarte tanto, que es a partir de esa edad, pues de los 11, 12 años en casos habituales y normativos, digamos, pero que no les haces tanta falta y entonces empiezas a verte con tiempo libre, con tardes que los dejas en cumpleaños y ya como que ese momento, ¿no? Que me pareció curioso porque claro, como yo estoy viviendo otro completamente diferente, como que vuelves a encontrarte en muchos aspectos sin cosas que hacer, ¿no? O cuando se va al nido, que es importante haber trabajado antes, porque yo creo que eso sí se puede trabajar de antes, para no tener esa sensación tanto de vacío cuando se queda ese área sin cubrir de alguna forma. Claro. Bueno, es que, por ejemplo, seguir cuidando la relación de pareja, si es que está vigente, ¿no? Y no ha habido una ruptura, una separación, es importante porque la pareja va a continuar cuando los hijos vayan creciendo, incluso se independicen, ¿no? Pero más allá de eso, el propio autocuidado. Muchas veces las mujeres no tienen tiempo para crear esos espacios propios, pues porque están muy volcadas al cuidado, ¿no? Al estar para los otros, y esto sigue siendo importantísimo para sostener a la persona, ¿no? Cuantas más patas tenga la araña que te sostiene, más fácil va a ser que no te caigas. Si todo está centrado en la misma pata y un día esta se nos viene abajo, e incluso pues porque ocurra algo más tipo desgracia, ¿no? Necesitamos algo más porque si no nos vamos a caer. Entonces, los vacíos hay que atenderlos, ¿no? Si podemos a nivel de prevención mantener ese cuidado, esas áreas más nutridas, ¿no? que vayan más allá de los hijos, importantísimo. Pero una vez que se vayan, que es lógico que algo de vacío se vaya a sentir, yo creo que hay que incluir nuevas funciones en esa relación, ¿no? De qué otra forma nos vamos a relacionar con nuestros hijos. Y nosotros mismos, ¿no? ¿Qué queremos ahora hacer? ¿Qué cosas hemos dejado atrás y podríamos empezar a recuperar o descubrir, ¿no? Nuevos hobbies, nuevos intereses. Hay gente que se pone a estudiar otra carrera, ¿no? Por el mero gusto de aprender. Puede ser el momento para eso. Y yo creo que también puede pasar, volviendo a lo que decíamos antes, y que es otra cosa que nos salía, el que cuando empiezas a tener esos vacíos te empiezas a dar cuenta de cómo te has ido transformando tú, porque claro, a lo largo de esos años tú también te transformas y te ves con ese tiempo para conectar con a lo mejor personas o círculos nuevos de cosas que te gustan hacer.
Y eso es más tarde, pero en el momento en el que estamos ahora, por las necesidades que decíamos de cambios y demás, que estábamos viendo que al final todo se reduce un poco como a encontrar nuevos círculos, igual que pasa con las aplicaciones, muchas veces pasa que cuando una persona ha tenido un círculo grande toda la vida y tal, y llega una persona nueva porque lo incorpora otra, ¿no? Que se pueda pensar, joder, qué tía más rara que a esta edad no tiene amigas con las que hacer estos planes. ¿Qué tiene que cambiar la sociedad? Porque claro, yo ahora me veo en esa situación porque la maternidad me ha cambiado muchas cosas, pero es verdad que a lo mejor piensas, joder, con 32 años y está viniendo a un grupo nuevo y luego lo piensas y dices, vale, porque igual en el suyo toda la vida en el fondo no tiene eso que ahora necesita, pero que creo que todavía se ve mal. O se ve como raro, ¿no? El decir, joder, no tiene unas amigas con las que quedar a hacer esto y compartir este tipo de cosas. Yo creo que eso es tener la mirada muy corta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como mi mapa y mi marco es muy rígido y me dice que lo bueno solo es esto, ¿no? Una persona con un grupo súper amplio de toda la vida y lo malo es lo que se salga de ahí. Esto no es verdad. O sea, hay muchísimos motivos por los que podemos mantenernos fiel a nuestro grupo de la infancia o no hacerlo y eso nunca acaba. Entonces, hay que sobreponerse a algunas evaluaciones a nivel social, si es que pasan de manera directa, y en muchas otras ocasiones es que ni siquiera están pasando, son cosas que pensamos que pueden pasar, son miedos. En cierto punto escucharlos pues nos puede ayudar, ¿no? A ajustar el tipo de salto que vamos a dar o cómo lo vamos a hacer, pero hay que poder sobreponerse a eso porque si no también nos estamos limitando, ¿no? Y romper esas cadenas que suelen ser como pensamientos más rígidos, más inflexibles sobre cómo deben ser las cosas, cómo se deben hacer y qué se espera de nosotras, es lo que nos da alas para poder llevarnos a donde queramos. Y esto incluye descubrir personas maravillosas. Tal cual. Yo creo que eso es un poco como el resumen, que al final es saber adaptarse a cada momento y de hecho yo lo pienso con esto último que decíamos y tanto de mis padres como de mis suegros, sus amigos de hoy en día no son los que eran sus amigos. Bueno, mi madre sí a mucha distancia, pero con los que vive hoy el día a día no son con los que hicieron primaria, ni secundaria, ni universidad. Muchos de ellos, de hecho, mis suegros son a raíz de haber tenido sus hijos, haberse juntado con otras parejas con hijos y son los que a día de hoy son sus amigos del alma. O sea que al final no verlo todo como tan cortoplacista de alguna forma, ¿no? Pues vamos a ir a la ronda final de preguntas que os hacemos a todas las invitadas. Yo creo que hemos dado un montón de tips y tocado temas que al final nos pueden preocupar a todas en momentos distintos de nuestra vida, porque a lo mejor yo ahora soy madre, pero el día de mañana estoy en el momento divorcio, toco madera no es, pero vamos, y ahora estoy muy bien, pero creo que son situaciones que se nos pueden dar a lo largo de la vida. Primera pregunta, una mujer que te aporte o te inspire tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Pueden ser la misma o distintas? Vale, bueno, a nivel personal te diría que por un lado mi madre por la valentía que ha tenido en muchos momentos difíciles de su vida, como de persistir, de seguir, de avanzar. Luego tengo otra muy buena amiga que considero una persona también súper valiente y que se lanza por sus sueños y ha girado, ¿no?, de profesión a estas edades y ha empezado de cero estudiando otra cosa y volcándose al 100% y eso para mí pues es muy inspirador. Y a nivel profesional, pues bueno, haciendo como referencia a mi foro de estudio, la doctora Carmen Luciano, que bueno, pues ha sido profesora mía, tiene un largo recorrido de investigación en conducta humana, es alguien que ha sido muy inspiradora para mí en mi formación, en mi recorrido y pude aprender muchísimo de ella y en muchas ocasiones pues la recuerdo cuando estoy trabajando, ¿no? Pues por movimientos que nos enseñaba. Yo creo que como mujer ha sido un referente también en psicología. Pues la bicharé. ¿De qué te gustaría que se hablase más y por qué? Pues te voy a decir también dos cosas. Por un lado, del dolor. Nos cuesta mucho hablar de lo que duele, de las pérdidas, de lo que nos ha marcado, ¿no?, de forma también pues, más negativa. Y yo creo que esto sigue siendo importantísimo para que las personas se sientan unidas. Y en relación a esto, también te diría que de maltrato infantil, porque de esto no se habla, está súper normalizado y ahí se gestan muchos de los problemas que van a surgir, ¿no?, en la construcción de la identidad de cara a la vida adulta. Y yo creo que hace falta que se caigan muchos de esos mitos, se dejan de normalizar un montón de prácticas que se siguen normalizando a día de hoy. Pues me parece súper interesante. Y por último, como esto se llama Lo hablamos todo, una conversación que haya marcado tu vida por algún motivo.
Me encantaría decirte algo muy positivo. Es que es difícil la pregunta. Y romántico, sí, la verdad que sí. Pero lo que me viene así más, quizás a corto plazo, sin ser nada bonito, pero me marcó, fue cuando mi neurólogo me dijo: tienes esclerosis múltiple, porque generó un impacto, ¿no? Y significaba que algo cambiaba. Era evidente porque además físicamente en mi cuerpo estaban pasando cosas. Y aunque no ha sido un freno ni muchísimo menos, sí que ha sido como uno de esos momentos donde dices: wow, es que no olvidaré las palabras, la mirada y lo que sentí cuando escuché esas palabras. Y no fue nada fácil, entiendo que no fue una conversación que fuese fácil. ¿Qué va? Y ahí, por ejemplo, tú como psicóloga tienes las armas para llevar, o ahí la psicóloga sale y queda la persona que lo vive. Bueno, es que estas dos cosas ya conviven en mí, pero creo que ahí fui más persona que psicóloga. Quiero decir, es que el miedo me invadió y además es una tontería, pero yo me recuerdo pensando: ¿pero puedo volver a conducir? Porque no podía andar en ese momento. Y yo veía al neurólogo decirme: bueno, no lo sé, tenemos que ver. Tampoco me contaba más sobre la enfermedad. Algo yo sabía de lejos, pero no lo ubicaba. Y entonces era como muy incapaz en ese momento de decir: bueno, calma, no te fundas como con las primeras ideas que te vienen a la cabeza, espera. Quizás según fueron pasando las horas y los días sí que pude como tomar mucha más perspectiva, incluso conectarme a cosas que me motivaban. Me fui de viaje ese verano, que fue también un reto, y todo lo que sé me ha ayudado muchísimo a adaptarme a los cambios que he tenido que hacer, pero es inevitable que el miedo te recorra el cuerpo y no hay, ni siquiera es malo, ¿no? No hay como que ponerse chubasquero ante eso, ayuda. Son emociones que permiten adaptarte a la nueva situación. Pues millones de gracias, Marina, ha sido un placer tenerte aquí con nosotras y espero que hayamos aportado a muchas mujeres con nuestros tips y que les sirva en su día a día. Gracias a ti, Rochi. Gracias. Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.